Gracias, doctora, a usted por la invitación y también pues gracias a los que nos escuchan por su tiempo y creo que pues es una retroalimentación muy positiva. Entonces vamos a pesar de la hora, pues voy a intentar ser muy precisa. En este caso escogí y seleccioné 3 abstracts que los vamos a debatir en los siguientes minutos y básicamente yo los seleccioné porque corresponden a un tratamiento de cáncer de colon y recto que si bien sabemos que es un ejemplo en el que el tratamiento pues es multidisciplinario y bueno, en el cual es abordado por nuestro equipo, que es nosotros como oncólogo médico, el cirujano oncólogo y el radioterapia. Entonces, el primer abstract que seleccioné fue presentado por el doctor William de la Universidad de Washington y corresponde al tratamiento de quimioterapia total neoadyuvante con cursos cortos de radioterapia comparado con el tratamiento estándar, que es la quimio-radioterapia. Bien sabemos que el tratamiento estándar en cáncer de recto localmente avanzado es un manejo multidisciplinario. Generalmente el tratamiento es de quimio, radioterapia. La radioterapia dosis de 50.4 Grays, generalmente dado 5 a 6 semanas, seguido por cirugía y posteriormente se les da tratamiento adyuvante, ya sea con fluoropirimidina o también con tratamiento combinado a base de fluoropirimidina y oxaliplatino. Esto es el tratamiento estándar que se realiza en la mayoría de los centros y una de las cuestiones es que todo este tiempo nos lleva un año o incluso más de un año al cual está sometido el tratamiento con cáncer de recto. Sin embargo, en la Universidad de Washington se inició a utilizar un régimen alternativo diferente que también incluía el tratamiento multimodal. Ellos iniciaron con tratamiento neoadyuvante, dosis de quimioterapia con fluoropirimidina y oxaliplatino, daban 4 ciclos y posteriormente daban un curso corto de radioterapia que consistía en 5 fracciones con una dosis total de 25 grays. Y posteriormente estos pacientes se llevaban a cirugía. Entonces ellos empezaron a observar que estos pacientes tenían una mejor tolerancia y que aparte este paciente era sometido a tratamiento en menos tiempo comparado con el tratamiento estándar. Sin embargo, a pesar de esta conducta, ellos pues tenían pleno reconocimiento que esto no es una conducta habitual que se realice en todos los centros. También lo tomaron pues avalado ya en que los cursos cortos de radioterapia comparado con los cursos largos pues no causa alguna diferencia. Entonces, por eso justificaron como esta estrategia. Sin embargo, el estudio que ellos presentaron es un estudio retrospectivo en el cual incluyeron pacientes de ahí de su centro y algunos centros alrededor de la Universidad de Washington que pertenecen a la universidad a lo largo de 9 años. Al fin y al cabo fue un tipo de estudio diseño de corte en el cual comparaban el tratamiento estándar contra este régimen que ellos venían implementando. Se utilizaron pues análisis univariados y curvas de Kaplan-Meier para evaluar los objetivos que ellos se propusieron, que básicamente consistieron en la respuesta completa patológica y también determinaron un índice, que es un índice que se ha estado implementando en algunos estudios que se están cáncer de recto localmente avanzado, que es un score que tiene que estar asociado como a las características iniciales del tumor, entre ellos el diámetro del tumor. Y también otro objetivo que evaluaron fue la supervivencia libre de enfermedad. En esta tabla se presentan los datos, fueron aproximadamente 400 pacientes los que ellos revisaron, básicamente 60% de ellos, que corresponde a 236, estaban incluidos en el tratamiento de quimio-radioterapia estándar y 152 pacientes habían sido manejados con el esquema alternativo que incluía la quimioterapia neoadyuvante y los cursos cortos de radioterapia, luego otra vez quimioterapia neoadyuvante y la cirugía. Básicamente no hay alguna diferencia en cuanto a la edad, en cuanto a las características demográficas, aunque, por ejemplo, sí ellos dejaron muy bien señalado que aquellos pacientes que se habían incluido o que
revisaron que habían recibido el tratamiento de cursos cortos, eran pacientes que tenían en general mayor proporción de carga ganglionar caracterizados como N2. Esto puede ser lógico porque es una práctica que en ocasiones hacemos los pacientes, pues indicamos el tratamiento combinado. Fue un seguimiento aproximadamente de 34 meses para el tratamiento de la quimio-radioterapia normal y de 25 meses para el curso corto. Cuando analizaron los resultados, en el grupo de la quimio-radioterapia estándar se logró 19% de las respuestas patológicas completas, comparado contra un 25% del grupo que ellos estaban revisando, que era el grupo del tratamiento más corto. También se vio que, por ejemplo, una puntuación menor en el score de NAR que ellos evaluaban también era mayor en los pacientes que recibían quimio-radioterapia, aunque no fueron estadísticamente significativos, y tampoco hubo alguna diferencia entre el porcentaje de recurrencias. A pesar de esto, desafortunadamente, las recurrencias a distancia, que son un problema en cáncer de recto, pues resultó ser igual también en ambos grupos. Cuando se revisan los resultados de supervivencia libre de enfermedad, aquí en estas curvas podemos ver que no hay gran diferencia. Sin embargo, ellos puntualizaron muy bien que en aquellos pacientes que tenían una mayor carga tumoral, que eran N2, querían saber si pues les había ido igual. Entonces, analizaron este subgrupo de pacientes y pues si bien no alcanzó alguna diferencia estadísticamente significativa, en los pacientes que tenían N2 les fue mejor con el curso corto de radioterapia, que es pues la línea roja. Sin embargo, pues no deja de tener sus limitaciones y algunas desventajas, puesto que no fue un estudio que se haya hecho con la naturaleza prospectiva del ensayo pues, teorizado. Al fin y al cabo, es un análisis retrospectivo. Dejen ver que puede ser una opción el utilizar el tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía, dado que hay un alto porcentaje, hasta un 45% de pacientes que no van a completar el tratamiento adyuvante posterior a la cirugía. Sin embargo, también reconocen que pues el 24 meses de seguimiento pues puede ser muy poco y que pues sirve de base como para comparar o hacer algunas consideraciones y sacar mayores conclusiones para el manejo de estos pacientes con cáncer de recto. El segundo estudio que les voy a presentar es un estudio que está asociado con el tiempo en el cual se deben llevar a la cirugía los pacientes que terminan el tratamiento de quimio-radioterapia. Básicamente es un seguimiento, puesto que el análisis primario en el estudio inicial, los primeros resultados salieron hace 2 años. Sin embargo, ellos necesitaban saber un mayor tiempo de seguimiento y proporcionaron los resultados a 3 años de seguimiento. Si esperar más tiempo posterior al tratamiento de quimio-radioterapia, podía mejorar el pronóstico en los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. Y bueno, todos ya sabemos, como pues lo estaba mencionando, que el tratamiento pues, del cáncer de recto es un tratamiento multimodal. Ya previamente, en una revisión de un estudio francés, se habían reportado que se obtenía una mejor tasa de respuesta patológica cuando los pacientes se operaban entre la semana 6 a la semana 8 de término de la quimio-radioterapia neoadyuvante, y que al contrario, aquellos pacientes que eran llevados a cirugía en las primeras semanas, pues tenían una menor tasa de respuestas patológicas completas. Este fue uno de los primeros
análisis, o fue el primer reporte más bien, en el cual en el análisis multivariado se observa claramente que el intervalo entre la cirugía de aquellos pacientes que se operaron antes de las 8 semanas o después de las 8 semanas, claramente fue el único factor que impactó en los resultados de la respuesta patológica completa. Y bueno, a partir de esto, pues empezaron a hacer otras revisiones, de igual forma, pues aquí en este metaanálisis se confirma los mismos datos, que a mayor tiempo de la cirugía, pues hay una mejor tasa de respuestas patológicas completas. Sin embargo, pues como todo, son series de revisiones retrospectivas, revisiones sistemáticas, con algunos sesgos que ya todos conocemos, y que bueno, una de las cuestiones que ellos reportan es que bueno, en estas revisiones no se consideró qué tipo de quimioterapia habían recibido los pacientes, que incluso durante el tiempo que ellos estaban esperando la cirugía, aunque ya hubieran terminado la quimio y la radioterapia, seguían recibiendo tratamiento de quimioterapia, incluso tratamiento combinado. Entonces, pues esto no permitía darle un verdadero peso al tiempo de espera para valorar los desenlaces que estaban buscando. En esta corte de casi 17,000 pacientes con cáncer de recto, reportan que hay una respuesta patológica completa del 9%. Si se lleva a cabo a los pacientes en las primeras 6 semanas, terminada la quimio-radioterapia. Sin embargo, cuando se realiza después de 2 meses el tratamiento quirúrgico, esta tasa de respuestas puede aumentar de un 9 a un 13%, y básicamente pues encontraron alguna diferencia significativa. También a la par pues fue surgiendo información como también contraria, donde también se decía que bueno, el pico máximo de la respuesta patológica completa estaba dentro de las primeras 8 semanas. Sin embargo, que conforme pasaba más tiempo, se podía dar opción a que otra vez existiera una repoblación del tumor. Entonces, esta ventaja en las respuestas patológicas completas pues se perdiera, y básicamente esto fue lo que justificó a llevar a un estudio prospectivo para evaluar el tiempo de que se debían llevar a la cirugía los pacientes posterior a que finalizaban el tratamiento de quimio radioterapia. Este fue un estudio francés liderado por un grupo francés, incluso financiado por pues el Ministerio de Salud de Francia. Se incluyeron pacientes con tumores T3, T4, con ganglios positivos. Prácticamente, bueno, a todos se les dio el tratamiento estándar de quimio-radioterapia neoadyuvante, y posteriormente se llevaron a la cirugía. Se excluyeron pacientes con tumores menores T1, T2, N0, y tumores del tercio superior de recto, y pues pacientes con enfermedad metastásica. Estos fueron los criterios de inclusión y de exclusión del estudio. En cuanto al objetivo, pues ya les comentaba, esto fue valorar la respuesta patológica completa. Este es el diseño. Se calcularon aproximadamente 254 pacientes para intentar obtener en los pacientes que se operaban a las 11 semanas, que es un % para los pacientes que se operaban a la semana 7. Y como objetivos secundarios fue los desenlaces finales de supervivencia libre de enfermedad, la recurrencia local y a distancia, y también la proporción de pacientes que se quedaban con un estoma definitivo. Al final fueron 125 pacientes los que se llevaron a una resección al grupo que se aleatorizó a la 7ª semana, y 125 pacientes los que se operaron en la semana 11. Esto porque aproximadamente en el tiempo de espera se detectó que los pacientes en ambos grupos, pues la tasa de metástasis que desarrollaron y que hubo progresión fue aproximadamente en 2% de los pacientes.
Cuando se revisan los resultados, pues prácticamente no hay grandes diferencias entre aquellos pacientes que se llevaron a la séptima semana o a la 11ª semana después de la cirugía. Eh, la mayoría de los tumores pues eran de recto inferior, 82% de los pacientes tenían tumores T3, a un 90% se les hizo una resección anterior baja y al final se obtuvo en los pacientes que que se operaron a la séptima semana, el porcentaje de respuestas patológicas completas fue de 12% y de 14% no hubo algún aumento en los pacientes que se operaron en la semana 1. Aquí cuando hacen un análisis ya con las pruebas estadísticas, tampoco se encuentran diferencias. Lo único pues es muy similar, 17 a 16%. Este fue en el análisis pues de los pacientes que llegaron al estudio, que fue por intención a tratar. Con un seguimiento de aproximadamente casi un poco menos de 3 años, 32 meses, se encontró que la tasa de estomas definitivamente en los pacientes estaron en un 19% de los pacientes. Esto porque pues encontraron algunas fugas en la anastomosis en 10% de los pacientes que no permitió hacer un cierre del estoma y porque, bueno, la tasa de resección abdominoperineal fue en 9% de los pacientes. Pero esta no fue diferente entre el grupo de pacientes que se llevó en forma temprana a la semana 7 o a la semana 11, a la cirugía. Cuando se analiza la supervivencia en general, para todo el grupo, pues prácticamente hay un 90% de supervivencia a los 3 años, 68% de supervivencia libre de enfermedad. También a 3 años, 56% de las muertes fueron por cáncer. Las recurrencias locales fue en 8% y pues todavía el problema de la recurrencia a distancia, principalmente hígado, pulmón, fue en 22% de los pacientes. Y estos parámetros prácticamente no son diferentes entre el grupo que se operó a la séptima semana, que es el de la línea azul, contra el grupo que se llevó a la 11ª semana, que es la línea roja. Prácticamente ni para la supervivencia libre de enfermedad ni para la supervivencia global hay ninguna diferencia. Luego, ellos comentaron que de los 43 pacientes que obtuvieron una respuesta patológica completa, que es la línea roja, contra los que se compararon contra aquellos que tuvieron residual, que no tuvieron una respuesta patológica completa. La supervivencia global, 95% para estas respuestas patológicas completas, al igual también, pues la supervivencia libre de enfermedad también hay una clara diferencia, que esto ya no es nuevo, ya lo sabemos en algunas otras series, pero lo que pues fue favorable es que apenas 5% de metástasis a distancia para los que tuvieron respuesta patológica completa contra 29% de metástasis a distancia a 3 años. Ninguna recurrencia local y 11% de recurrencias para aquellos pacientes que no alcanzaron respuesta patológica completa, que tenían un residual. En cuanto a los análisis multivariado para la supervivencia, pues encontraron como un factor importante asociado el estadio, principalmente dado por el factor de ganglios positivos aún después de la quimio-radioterapia. Y para la supervivencia libre de enfermedad, pues el estado de los márgenes y también el tamaño del tumor y también con un peso el número de ganglios. Por último, esto fue como, no estaba planeado estrictamente en el protocolo, sin embargo fue un dato que ellos quisieron evaluar. Consideraron aquellos pacientes que tenían una forma de medir una respuesta clínica cuando terminaron la quimio-radioterapia, aquellos pacientes que tenían una resonancia magnética
de inicio y completa, que fueron 151 pacientes, y los dividieron en pacientes que consideraron buenos respondedores, los que tuvieron una disminución del tamaño del tumor a más del 50%, que los consideraron como buenos respondedores. De estos fue solamente el 40% de estos 150 pacientes. Y lo que sí observaron es que para la supervivencia libre de enfermedad no hay alguna diferencia cuando se operan entre la semana 7 o los que se llevan a cabo a la semana 11. Pero aquellos pacientes que no tienen una disminución del tamaño del tumor o que no alcanzan una respuesta clínica, parece ser que llevarlos a una cirugía más retardada, es decir, en la semana 11, sí les va peor, aunque pues esto no alcanzó la significancia estadística. Ellos concluyen que, bueno, en este estudio, el cual compara el tiempo de la cirugía posterior a la quimiorradioterapia, ya sea 7 semanas o 11 semanas, no tiene un impacto en cuanto a los objetivos que ellos estaban buscando, la respuesta patológica completa, tampoco impactó en los desenlaces a largo plazo, ni en las recurrencias, que incluso pareciera que hay una, eh, para los pacientes que no responden, pudiese ser algo deleterio llevarlos a un mayor tiempo de la cirugía. Entonces, ellos tomaron como recomendación pues que ya no teníamos que estar esperando los resultados, que entre más tiempo pase de que termina el tratamiento neoadyuvante, eh, los resultados son mejores, entonces que el tiempo para llevar a cabo una cirugía pudiese ser los 2 meses. Pues finalmente estos fueron los centros que se integraron y bueno, esto es con lo que respecta al cáncer de recto. Y el otro el otro trabajo corresponde al tratamiento con cáncer de colon. Prácticamente es un trabajo que es de un tratamiento quirúrgico. Fue presentado y liderado por el grupo holandés y corresponde al tratamiento con HIPED adyuvante en pacientes con cáncer de colon de alto riesgo para desarrollar metástasis peritoneal. El estudio se llamó COLOPEC y fue pues un estudio que fue registrado, multicéntrico y pues fue aleatorizado. La justificación para realizar este estudio, bueno, es que sabemos que en aquellos pacientes con cáncer de colon que se califican como pacientes de alto riesgo, T4, tumores perforados, pues tienen una gran tasa de recaída a peritoneo. Desafortunadamente, el detectar la carcinomatosis por métodos de imagen es difícil, lo cual va a dificultar el tiempo exacto en el cual nosotros podamos hacer un diagnóstico de carcinomatosis. Y dado que se han hecho varios estudios, pues ya esto es de más tiempo en la enfermedad avanzada, pues se dio pauta a que valorar este tratamiento en el escenario adyuvante. Había algunos otros estudios que habían sido reportados como piloto con un menor número de pacientes y bueno, este fue uno de los trabajos que también después del grupo francés pues han sido como estudios grandes y bien diseñados. El objetivo del estudio fue determinar la efectividad del HIPED adyuvante con oxaliplatino después de una resección curativa en pacientes con cáncer de colon de alto riesgo, catalogando a los pacientes de alto riesgo como pacientes con tumores T4 o tumores perforados con la finalidad de disminuir el desarrollo de metástasis a peritoneo. Los pacientes con estas características de alto riesgo se asignaron, aleatorizaron uno a uno y en ambos grupos se realizó una laparoscopía o un second look al año y medio de haber sido resecado el tumor.
En el brazo experimental se realizó HIPEC, ya sea durante la resección del tumor primario o dentro de las primeras 5 a 6 semanas de la cirugía. El procedimiento de HIPEC bajo el protocolo francés en el cual infunden pues oxaliplatino, que aquí se muestra, la actividad peritoneal con ese protocolo y también tienen un componente de quimioterapia intravenosa. El objetivo del estudio fue la supervivencia libre de metástasis a peritoneo en los 18 meses. Sin embargo, ellos realizaron como una enmienda en la cual los pacientes que no tuvieran recaída, a los 18 meses se les iba a realizar una laparoscopia independientemente de que tuvieran estudios de imagen negativos e independientemente de que no tuvieran un antígeno carcinoembrionario elevado. Comentaron también que, bueno, la tasa de recaídas o la tasa de recurrencia peritoneo en general se reporta en un 25%, que es lo que reporta la literatura en los tumores con estas características. Y ellos asumieron tener una mejoría con una disminución del riesgo o que se mejorara en un 60% de los pacientes con una disminución de recaída de un 40%, apostando a que sería mejor a lo que habían reportado grupos previos. Y en base a esto, pues hicieron el cálculo del tamaño de muestra, que fueron 176 pacientes, 88 pacientes para cada grupo. Fue una hipótesis que ellos asignaron como que era superior el brazo que le iban a dar el HIPEC adyuvante al brazo que pues iba a ser normal. Estratificaron a los pacientes, ya sean solamente T4 o aquellos pacientes que también tenían perforación. Si las resecciones del primario habían sido abiertas o por la paroscopía, porque esto pues comentaban que tiene que ver con la morbilidad y la complejidad de hacer el procedimiento de HIPEC, y también por la edad en aquellos pacientes de 65 años o mayores de 65 años. Se estuvieron haciendo revisiones y se hicieron análisis cuando habían reclutado 25 pacientes, 50 pacientes y 50 pacientes. Esto pues fue lo que se pidió por el comité que estaba revisando el estudio. Y también aquellos pacientes que no se detectaran con alguna metástasis temprana, la menor a 8 semanas, pues eran los que se iban a llevar a la laparoscopia y que se les iban a pedir independientemente de los resultados de los estudios. El estudio comprendió 9 centros de Holanda, de Ámsterdam prácticamente. El estudio se cerró en el 2017 y básicamente esto fue el flujograma del estudio, en el cual los 204 pacientes se perdieron 2 en el brazo experimental, llevando solamente con 100 pacientes en el brazo del HIPEC y 102 en el brazo control. No hubo alguna diferencia entre la edad o entre el tipo de tumor, las características del tumor, no hubo alguna diferencia. Estas fueron prácticamente algunas de las características del procedimiento del HIPEC. La mayoría de los pacientes se sometieron al procedimiento entre la semana 5 a la semana 8 y 19% de los pacientes comentan que tenían unas adherencias extensas en las cuales fue complejo llevar a cabo el procedimiento y esos no se llevaron. Aquí en la quimioterapia adyuvante se inició de forma más temprana en el grupo que no recibía el HIPEC, 6 semanas,
o 89% de los pacientes, y 4 semanas posterior en promedio en aquellos pacientes que habían sido llevados al HITECH, que fueron 84 pacientes, y esto pues aparentemente sí tuvo alguna diferencia estadística. A los 18 meses, realmente se evaluaron por la laparoscopía 63 pacientes del grupo control y 65% de los pacientes que se les había hecho el HIPEC adyuvante. Y pues aquí sí está interesante, en 7 pacientes del grupo control, de los que se llevaron a la laparoscopía, pues se encontraron con. En el grupo experimental fueron 2 pacientes, sin embargo, durante el seguimiento podemos ver que 16 pacientes pues se detectó la carcinomatosis en el grupo que recibió solamente la quimioterapia adyuvante, y 8 pacientes en el grupo que recibió la quimioterapia adyuvante y el grupo experimental. 2/3 de casi 2/3 o 75% de estos pacientes que se les detectó la carcinomatosis fue tratada con cirugía de citorreducción y también con HIPEC. Luego, a los 18 meses, pues hay una disminución del 14% del riesgo de desarrollar carcinomatosis en el brazo experimental. No es estadísticamente significativo, 81 pacientes estaban libres de carcinomatosis a los 18 meses contra 76% en aquellos que solamente recibieron la quimioterapia adyuvante. Tampoco por características de subgrupos, tamaño, ganglios, tipo de tumor, en cuanto a la estirpe histológica, no encontraron alguna diferencia. Y por último, ellos concluyen que pues, el HIPEC con oxaliplatino no fue superior al tratamiento sistémico adyuvante para disminuir la tasa de recurrencia de carcinomatosis a peritoneo, comparado con la quimioterapia sistémica normal. Que probablemente esto también pues se vio, estos resultados no se vieron así, porque hay un 9% de recurrencias que fueron detectadas en forma temprana, que también pues el tiempo de seguimiento puede ser que sea corto, porque incluso ellos tenían algunos datos que incluso a 23 meses pues había 21% de metástasis a peritoneo, y que de cierta manera también puede influir en estos resultados aquellos pacientes que fueron tratados como tal con la carcinomatosis, con la cirugía de citorreducción y ya con el HIPEC como tratamiento de la carcinomatosis. Y yo también agregaría aquí que también aquellos pacientes en los cuales se retrasó el tratamiento de la quimioterapia adyuvante, pues también esto no lo sabemos, pero bueno, no lo sabemos en este estudio porque no lo explicaron, no lo comentaron, pero también se ha visto que el retraso en el tiempo de iniciar la quimioterapia, pues esto sí también influye, sobre todo en la supervivencia libre de enfermedad. Y a manera de consideraciones, pues en cuanto al primer artículo o al primer trabajo que se presentó, el primer abstract de la quimioterapia adyuvante y el curso corto de radioterapia, no es algo que ya cambie como tal la práctica clínica, pero puede ser una posible opción en el tratamiento con cáncer de recto localmente avanzado, sobre todo porque ya tenemos datos de que los tratamientos de curso corto o curso largo de radioterapia no son diferentes. Y en el año pasado, pues se presentaron los resultados del estudio Forward, que es una población oriental, pero que también pues deja ver que la quimioterapia de inducción puede causar o proporcionar una alta tasa de respuestas patológicas completas. Faltan algunos estudios que ya nos estarán dando más datos para definir este aspecto, como es el estudio PROSPECT y el estudio rápido. Y el tiempo de espera entre el fin de la quimioradioterapia adyuvante no parece ser diferente, aunque, bueno, podríamos ya estarlo esperando 7 u 8 semanas.
Los pacientes que no tengan mayor respuesta clínica, pues probablemente sean los que no deban esperar más tiempo. Y pues aún todavía hubo una discusión de todos los trabajos del HITEC. Incluso la doctora que lo presentó, pues ella lo defiende, dice que cree que todavía faltan por diseñar mejores los estudios, porque al fin y al cabo esta es una estrategia, si no es que sea una de las únicas, para eliminar la enfermedad micrometastásica, que como sabemos la escuela americana usa esquema diferente con mitomicina y pues acá se está utilizando el oxaliplatino, que también esto salió, los resultados con oxaliplatino en el ASCO del año pasado también no salieron tan alentadores ni tan diferentes. Y reconoce que pues afortunadamente también para este tipo de estudios, el tiempo de reclutamiento de los pacientes pues es algo difícil y, bueno, por eso también se requieren pues muchos centros en los cuales pues se necesita aumentar la muestra para conseguir algunos datos. Y por mi parte, pues esos son los tres trabajos que yo seleccioné más que pueden nos competen. No, como ya vuelvo a repetir, no tanto para, no hubo ningún trabajo de hecho que sea ya como un estándar de que cambie la práctica ahorita en estos momentos. El resto de los trabajos pues fueron un poco más de como de inmunoterapia en enfermedad metastásica avanzada, que es pues lo que ya estamos sabiendo, que en líneas posteriores esto tiene, sí tiene algún beneficio y pues nada más.